Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Sin Filtro. Este es un microprograma de Coordinadora Republicana. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre el capítulo económico de nuestra Constitución. Y para este tema hemos invitado a Frank Clerc. Él es un joven político. Él es licenciado en Comercio y Negocios Internacionales, magíster en Inteligencia Estratégica. Además, es egresado del doctorado en Desarrollo y Seguridad estratégica por el Centro de Altos Estudios Nacionales. Además, es candidato por el partido Renovación Popular, un partido que está dando mucho que hablar en estas últimas semanas. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Frank? ¿Qué tal? Hola Andrea, qué gusto, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, Frank. Hemos estado observando en estas últimas semanas protestas masivas en distintos sectores, incluso un discurso muy marcado sobre el cambio de constitución y específicamente en el modelo económico. Queremos hablar más sobre esto y nos des mayores alcances. ¿Realmente crees que cambiando la constitución se podría arreglar los problemas que tenemos actualmente, específicamente en el modelo económico? ¿Cómo ha ido funcionando este modelo, ¿no? A partir de la década de los 90 y todo eso específicamente sobre ese tema? Ya, bueno, en principio hay mucha desinformación sobre el tema del capítulo económico en la Constitución, ¿no? Muchos dicen que nuestra Constitución es neoliberal, ¿no? Es capitalista salvaje, y esto es totalmente falso, porque en Perú no existe una economía de mercado pura, y quiere decir de que existen productores que venden sus productos, existen compradores y ellos únicamente definen el precio, ¿no? Eso en realidad no se aplica en Perú. En Perú lo que tenemos, de acuerdo al artículo 58 de la Constitución, es una economía social, social de mercado, lo cual quiere decir que si bien la iniciativa privada es libre, el Estado orienta el desarrollo y asimismo la Constitución establece que el Estado actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. O sea, lo que hace la Constitución es darle como que un candado al Estado y decirle, oye, tú como ente que promueve el desarrollo social, actúa en estas áreas. Pero en lo que el sector privado lo puede hacer bien, un ejemplo, ¿no? Digamos, si existen panaderos, ¿no? Deja al sector privado actuar y tú como Estado no te metas porque está funcionando bien. Pero si hay algunas cosas en las que el sector privado funciona mal, digamos un oligopolio, un monopolio, entonces tú Estado tienes todo el derecho de intervenir para evitar algún abuso o que se afecte a la población. Entonces, esa es una economía social de mercado. Y justamente porque es así, existen en Perú el Indecopi y organismos reguladores, los cuales justamente contribuyen a regular al sector privado en diferentes sectores. Entonces, ese es el modelo económico en Perú. Em, por otro lado, en los últimos 30 años, se ve que la Constitución del 93 ha funcionado. Ha contribuido a incrementar el PBI por varias veces, ha generado riqueza, ha generado empleo, hay muchas empresas nacionales, ha llegado mucha inversión extranjera y se ve un desarrollo que nunca ha habido antes en nuestra historia con la Constitución del 93. Entonces, ¿qué es lo que realmente está fallando? Y uno se pone a analizar y dice, a ver, ¿cuáles son los problemas de Perú? Uno, la seguridad ciudadana no es tan buena. Dos, los hospitales en salud no ofrecen un servicio de calidad, no tienen una buena cobertura, no atienden a todos como quisiéramos, no hay medicinas. Tres, la educación. Hay muchos colegios que no tienen una infraestructura adecuada, no se atiende bien a los niños, los profesores no están bien capacitados. Cuatro, el transporte público, que a su vez es regulado por el Estado. Entonces, cuando te pones a analizar los factores, los sectores en los que está fallando las cosas, te das cuenta que todo es responsabilidad del Estado. O sea, quien está fallando en su rol no es el sector privado, que está generando trabajo, empleo, riqueza. Quien está fallando es el Estado, que por un lado no ofrece un servicio de calidad en educación, salud y otros, y por otro lado, cuando en el sector privado hay algunos abusos, porque también existen, el Estado no es rápido en intervenir y regular para que no sucedan. Entonces, muy brevemente, te diría que esa es la situación con el tema del modelo económico que tenemos. Así es.
Frank, entonces tú consideras que el problema de fondo es la gestión gubernamental y no necesariamente la constitución. Pero ¿a qué se debe que los partidos mayormente de izquierda, ¿no? Izquierda socialista, y hoy siguen inoculando este discurso y alentando a las protestas, a las masas, porque estamos viendo últimamente, ¿no? Distintos, eh, bueno, muchas protestando, algunos que están reclamando cosas como lo que hemos visto hace días, ¿no? Estos agropecuarios ayer, las marchas un poco violentas que por ahí ha habido unos incendios, ha atacado la propiedad privada, las protestas que hemos visto anteriormente, ¿no? Es la generación bicentenario, entre comillas, que salió a atacar a la policía. Y en fin, en todo este tipo de manifestaciones se escucha mucho el cambio de constitución. Es una constante, es un común denominador en todos ellos. ¿Crees que hay una intención detrás de todo esto? Sí, claro. Obviamente, siguiendo a Marx, lo que la izquierda necesita es agudizar las contradicciones en la sociedad para generar conflicto entre clases y que una clase finalmente supere a la otra, ¿no? En este caso, si las cosas funcionan bien, si se genera riqueza, si se genera empleo formal y si el país se desarrolla, los partidos de izquierda tienden a desaparecer porque no tienen ninguna causa que defender, ¿no? Entonces, la izquierda hábilmente observa que el Estado no ejerce bien su rol y lo que hacen es tergiversar las cosas y echarle la culpa al sector privado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de ICANN, se entiende que las protestas son porque algunos manifestantes exigen una mejora de las condiciones laborales por parte de las empresas. Pues bien, estas condiciones laborales fácilmente el Estado, a través de sus poderes, con una ley puede mejorarlas. Pero no, ellos dicen que el problema es de las empresas privadas y se van al modelo económico de la Constitución. Entonces te tergiversan las cosas y al final el sector privado es el malo y al Estado no lo tocan. Es lo que se ve bastante, ¿no? Por otro lado, en las últimas protestas que han habido, las cuales depusieron al presidente Merino y por lo cual juramentó el presidente Sagasti, lo que se ve es que hay una gran mayoría de jóvenes indignados, molestos, que han estado encerrados en sus casas varios meses, que probablemente han perdido su empleo por culpa de las nefastas políticas económicas del gobierno de Vizcarra, que han tenido una rabia contenida. Y cuando vieron que Merino, que ya era una figura con bastantes anticuerpos, asumió el poder, explotaron, ¿no? Y muchos de estos jóvenes salieron a expresarse políticamente. Entonces, yo no creo que estos jóvenes sean de izquierda, o sean comunistas, o sean manipulados. O sea, ya la izquierda quisiera tener ese caudal eh, popular, ¿no? Realmente es gente que simplemente ha salido a indignarse contra la clase política en general. Y han habido algunos oportunistas sinvergüenzas que se han trepado en las protestas. Ahí lo vemos, por ejemplo, al señor Julio Guzmán, que se subió a la ola de las protestas, a pesar de que los jóvenes no se sienten representados por él. Y por otro lado, la señora Verónica Mendoza, que se quiso subir a la ola en Cusco y la terminaron expulsando los propios manifestantes. Y ahora tenemos un presidente, que es el señor Sagasti, al cual estoy seguro que la gran mayoría de los que han salido a protestar, nadie lo conocía antes de que asuma la presidencia, pero ahora es presidente. Entonces, ese es el problema, que hay una genuina indignación de la población, pero que está siendo manipulada por estos sectores de izquierda caviar, izquierda comunista, para lograr sus intereses. Bueno, eso es lo que estamos observando, ¿no? Fran, tú eres precandidato por el Partido Renovación Popular y queremos que nos cuentes más cuáles son las principales propuestas de este partido y cómo observas esta campaña del 2021. Ok, bueno, gracias por la pregunta. Te cuento que es la primera vez en mi vida que yo milito en un partido y lo he hecho porque me convenció la propuesta de Rafael López Aliaga, que es una persona con principios claros, es un empresario, una persona honesta, y veo que tiene una genuina intención de cambiar las cosas para bien. Los principios del partido, ¿cuáles son? Son defensa de la vida desde la concepción, defensa de la única familia conformada entre un hombre y una mujer, defensa de la patria y la soberanía nacional contra estos movimientos globalistas y ONGs que pretenden destruir
a las iglesias, a las Fuerzas Armadas y a todo concepto de patria para imponer sus propias agendas extranjeras. Y cuatro, la reducción del Estado, principalmente de la cantidad de ministerios, burocracia, asesorías y consultorías, con el fin de que no se desperdicie el dinero en gente como Richard Swing, sino que exista poca gente bien pagada y bien capacitada que cumpla su función de dar servicios públicos y de calidad a la ciudadanía. Entonces, básicamente, esos son los principios de Renovación Popular. Es el único partido en todo el Perú de derecha popular y también para mí es el único partido que tiene principios claros y que nos garantiza un verdadero cambio y desarrollo para nuestro país. Por eso he apostado por este partido y soy precandidato al Congreso por Renovación Popular. Excelente, Frank. Gracias por esta entrevista. Bueno, has hecho unos comentarios muy interesantes y te deseamos lo mejor desde los éxitos. Y amigos, ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde.